¿Qué onda, trastornados? Bienvenidos otra vez a la hora del té para trastornados. El día de hoy quiero hablar de un tema que muy pocas iglesias tocan. Sí hay algunas iglesias que lo tocan, pero en realidad es un tema que viaja muy por debajo del radar. Y este tema se llama desobediencia civil. Y la desobediencia civil es justamente eso, desobedecer. Desobedecer a nuestras autoridades. No, brother, la Biblia dice que toda persona debe someterse a sus autoridades. Sí, yo sé, me estás hablando de Romanos 13, yo sé. Sí, aquí en la Biblia dice, hay que obedecer a nuestras autoridades. Está en la Biblia, no hay de otra, no hay de otra. No, yo entiendo, está escrito Romanos 13:1 y claro, por supuesto, allí está. No, pues dice, aquí está, aquí dice, léelo. Aquí dice. Hay que analizar un poquito qué dice Romanos 13:1 antes de lanzar este argumento. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Versículo 3. Porque los magistrados no están para infundir temor a los que hacen el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Es cierto, las autoridades son puestas por Dios, aunque hay casos muy cuestionables. No, brother, si tú dices eso, estás resistiendo a lo que Dios dice. No, brother, espérame. ¿Qué pasa con Hitler? ¿Qué pasa con Castro? ¿O qué pasa con Norcorea? ¿Qué pasa en general con aquellos líderes que son tiranos, opresores y asesinos? ¿Dios los puso como autoridad? Yo no soy nadie para decir que no, pero realmente es algo que yo cuestiono mucho. Porque yo no me imagino a Dios diciendo algo así como y en Corea del Norte voy a poner al Kim Jong, este cuate, el Kim Jong something. Sí es medio tiranillo, pero ¿qué tanto es tantito? Lo voy a poner ahí porque ya después que se quede ahí su hijo y pues todo, ya no pasa nada. Kim Jong. Pensemos quién es la autoridad. ¿Cuál es la obligación de una autoridad? Cuando leemos el versículo 3 dice que la autoridad no está para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Pero en mi muy particular caso, yo a veces le temo a la autoridad. No entiendo por qué cuando llego a un retén, teniendo todos mis papeles en regla, me pongo nervioso. Cuando voy manejando sin haber tomado, sin estar incumpliendo ninguna norma y con todos mis papeles en regla, ¿por qué me da nervios que me pare una patrulla? Y estoy hablando de mi caso, pero así como yo hay mucha gente que pasa por lo mismo. La gente me lo ha platicado. ¿Cómo es que llegamos a un punto en el que nuestras autoridades nos hacen sentir inseguros más que hacernos sentir seguros? Y es que la verdad, hemos escuchado tantos casos de gente que ha sido inculpada y que incluso han terminado en la cárcel por crímenes que no cometieron. Padres de familia, amas de casa, estudiantes, etcétera, a los cuales por ningún motivo les han detenido y de pronto les acusan de secuestro, de portación de armas, de drogas, y terminan en la cárcel realmente por algo que no hicieron. Yo tengo gente muy cercana que me ha contado historias acerca de su familia que ha terminado en la cárcel realmente sin razón. Gente que está en el parque haciendo ejercicio y de pronto una patrulla se detiene, los revisa y resulta que son los asesinos de alguien, cuando la persona jamás ha tomado un arma para agredir a alguien. Y nosotros, el pueblo, tenemos miedo de nuestras autoridades. Pero la Biblia dice que te sometas a tu autoridad. Sí, yo sé que la Biblia dice que debo someterme a mis autoridades, pero ¿cómo voy a someterme a una autoridad que viola mis derechos? ¿Qué pasa si mis autoridades han distorsionado su labor? Y no vayan a pensar que estoy hablando de nada político. Es decir, no es nada en contra de ningún partido político. Simplemente es estar hablando de la autoridad. ¿Cuáles son las consecuencias de que una autoridad abuse de su poder o trastoque su esencia? En México no hay consecuencias. La mayoría de los casos, digo, sí hay consecuencias en alguna ocasión. Pero las autoridades están tan amañadas y tan conectadas con el crimen que realmente cuando pasan cosas graves no pasa nada. Lo vemos actualmente, cuántas fosas clandestinas, cuántos jóvenes desaparecidos, cuántas mujeres asesinadas. Y no nos vayamos a eso, pensemos simplemente en el robo de dinero. Gobernadores prófugos a los que se les acusa de haber robado millones de pesos del erario público. Y aunque los tienen ahí enfrente, no pasa nada. ¿Cómo someterme a una autoridad que es corrupta si la corrupción es contraria al evangelio?
Definamos desobediencia civil. Encontré algunas definiciones que me parecieron interesantes y las voy a compartir contigo. Desacatar una norma de la que se tiene obligación de cumplimiento. La norma que debería obedecerse es, por lo general, una norma jurídica, o en todo caso cualquier norma que el grupo en el poder considera investida de autoridad, en el sentido de que su transgresión acarreará inevitablemente un castigo. Cualquier acto o proceso de oposición pública a una ley o una política adoptada por un gobierno establecido, cuando el autor tiene conciencia de que sus actos son ilegales o de discutible legalidad y es llevada a cabo y mantenida por conseguir unos fines sociales concretos. La desobediencia civil no es simplemente rebelarse contra las autoridades, es desobedecer normas que van en contra de lo que está establecido de manera real. Y el problema es justamente ese. Cuando una autoridad está actuando en contra de lo que debería de hacer y te quiere obligar a hacerlo. Pongamos el caso no de México, pongamos el caso de Filadelfia en Estados Unidos hace algunos años. Filadelfia aprobó leyes para hacer ilegal el dormir en las calles. Es decir, criminalizaron a los homeless. Y entonces un grupo de cristianos tuvieron que salir a las calles a dormir en las calles. No siendo homeless, fueron a dormir en las calles como un acto de desobediencia civil. Porque esta ley anti-homeless era completamente absurda. Algunos de estas personas fueron arrestados, llevados a prisión, procesados y al momento de dictar sentencia al final resultaron ser inocentes al demostrar que esta ley era absurda. Sin embargo, la ley no fue derogada. Algunas iglesias lo que hicieron fue, si tienes prohibido dormir allá afuera, ven a dormir a mi iglesia. Y las iglesias empezaron a abrir sus puertas para que los homeless de esa ciudad pudieran dormir allí. Y entonces la autoridad dijo que eso era ilegal. Así que a la iglesia se le ocurrió, bueno, vamos a hacer servicios de 9 de la noche a 9 de la mañana. Y eso era algo que la autoridad no le podía prohibir a una asociación religiosa. Entonces todos los homeless pudieron entrar a la iglesia de 9 de la noche a 9 de la mañana sin ningún problema. Y sin que la iglesia estuviera rompiendo una ley. Pero es básicamente un caso específico de desobediencia civil. ¿Qué pasa con la iglesia en China? La iglesia en China es clandestina, porque el gobierno no permite el cristianismo. Sin embargo, el cristianismo en China es una de las iglesias más fuertes que hay. En China es ilegal ser cristiano, por lo tanto, ser cristiano es un acto de desobediencia civil. Cristiano, necesitas entender que la desobediencia civil significa desacatar una norma que es contraria a la voluntad de Dios. Porque en general, la desobediencia civil es desacatar una norma que es injusta. Y honestamente, muchas veces lo legal no es justo. Antiguamente era legal tener un esclavo. Aunque no era justo, para alguien era legal tener un esclavo. En Estados Unidos hace no muchos años era legal la segregación. A la gente de raza negra se le ponía de un lado y a la gente de raza blanca se le ponía de otro lado. Y todo eso era legal, aunque era injusto. Vamos a poner algunos casos básicos de la Biblia que hablan de la desobediencia civil. Sí, la Biblia tiene mucha desobediencia civil. La historia de Sadrach, Mesach y Abed-Nego la puedes encontrar en el libro de Daniel. Y en el capítulo 3, versículos del 4 al 27, el rey mandó una orden que decía que toda la gente debía inclinarse ante una estatua hecha por él al momento de escuchar las trompetas. Y Sadrach, Mesach y Abed-Nego decidieron que no lo harían porque ellos solamente se inclinaban ante Jehová. Fueron traídos ante el rey, juzgados y condenados porque desacataron una ley injusta. Cometieron un acto de desobediencia civil. Otro caso es el de Moisés. Y no estoy hablando de cuando sacó a los judíos de Egipto. Hablo del simple hecho de que Moisés estuviera vivo. Moisés estaba vivo gracias a un acto de desobediencia civil de su madre, que lo ocultó de ser asesinado. En el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 7, encontramos otro acto de desobediencia civil. Y así, etcétera, etcétera, etcétera. Si eres cristiano, no le tengas miedo a la desobediencia civil, porque como hijo de Dios estás obligado a desobedecer a las autoridades cuando se promulga una ley que va en contra de tus principios o se promulga una ley que te afecta como ciudadano. No estoy haciendo un llamado a que todos los cristianos sean rebeldes, simplemente analizar la situación y tomar acciones. Puedes cometer actos de desobediencia civil sin condenarte. Sométase toda persona a las autoridades, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Sin embargo, Hechos 5, versículo 29 dice así: respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Los estaban acusando de desobedecer una ley. No debían predicar en el nombre de Jesús.
pero ellos dijeron es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso, para ti, cristiano, es desobediencia civil. No quiero andar más en el tema porque trato de que los videos sean cortos. Si te queda alguna duda o alguna pregunta acerca del tema, puedes escribirme al mail que aparece aquí en pantalla y yo con gusto responderé algunas preguntas. Y si no ha quedado muy claro el punto, podemos reabordarlo más adelante. Espero que el video haya sido de tu agrado y que te sirva de alguna manera. Si te gustó, no se te olvide darme like y puedes suscribirte al canal. Yo me voy, pero no sin antes desearte Shalom trastornado.